Bienvenidos un día más a CEPEM Psicología. Hoy vamos a hablar sobre cómo acompañar a nuestro hijo o nuestra hija con TDAH a lo largo del día, ¿no? Entonces, para ello vamos a dar unas pautas que pueden ser de gran utilidad para, bueno, pues aquellas familias, ¿no?, que necesiten un poquito de apoyo en el día a día con sus hijos. Bueno, como ya sabemos, pues estos niños tienen unas dificultades asociadas a sus funciones ejecutivas, lo que implica pues que les cuesta más lo que es la organización, la estructuración del día, etcétera. Vamos a ir viendo paso a paso cómo podemos ayudarles a gestionar mejor este día a día. Bueno, por un lado tenemos que lo que a estos niños tiene más dificultades es en el director de la orquesta, ¿no? En quien toma el control de su organización, de su día a día, del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, imaginen una orquesta que es muy talentosa, ¿vale? Pero donde el director, que en este caso sería la corteza prefrontal, pues no funciona bien. Funciona a veces y otras veces deja de funcionar. Entonces, claro, la orquesta puede ser buenísima, pero sin ese director no va a estar coordinado los movimientos, ¿vale? Entonces, no es tanto un problema de lo que saben, sino un problema de ejecutar lo que saben, incluso de recuperar la información que tienen en su cerebro, por así decirlo. Ellos han aprendido algo y muchos padres lo que me dicen es, Jolín, Silvia, es que se ha tirado toda la tarde estudiando, pero cuando llega el examen saca un 0 o saca un 2 o suspende. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues es una razón muy sencilla. A ver, habría que analizar si realmente ha hecho un estudio adecuado, pero en el caso de hacerlo, estos niños lo que le puede pasar es que la información la tienen, pero la forma de recuperar esa información es lo que le cuesta, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a intentar es apoyarles un poco en estas funciones ejecutivas que tienen más dificultades. Hoy nos vamos a apoyar bastante en lo que es el modelo de Barclay, que es un neurólogo y psicólogo que, bueno, pues es reconocido a nivel mundial y tiene muchísimas investigaciones, es un experto en TDAH. Entonces, bueno, pues justamente es un poco lo que decimos, ¿no? Sí sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cuándo recoger esa información. Y bueno, esto se debe sobre todo a un retraso en la maduración de estas cortezas prefrontales del cerebro, ¿vale? Normalmente se está diciendo, sobre todo el doctor Barclay, nos comenta que hay que restar unos 3 años a la edad biológica que tiene el niño o la niña, a la edad de poder ejecutar esas órdenes, esos conocimientos, ese autocontrol, ¿vale? Entonces, imaginemos que tenemos pues, un niño de 9 años, pues si le restamos 3 sería como un niño de 6, ¿no? Normalmente se va a comportar y va a tener esa madurez de un niño de 6 años, no de 9. Claro, esto se complica mucho, sobre todo cuando llegamos a edad de la adolescencia, ¿no? Porque, claro, vemos a un niño de 15 años y, claro, ya no es un niño. Realmente ya nos parece, pues, como que es, bueno, pues un niño de 15 años nos parece como más responsable. Pero, claro, un niño con TDAH con 15 años es como si tuviese 3 años menos, con lo cual tendría 12. Entonces, tiene menos capacidad de ser responsable. Entonces, esto es muy importante que los padres entendáis este concepto, porque muchas veces se le piden más de lo que pueden llegar a afrontar porque su cerebro todavía no está desarrollado lo suficientemente bien o acorde con la edad biológica que tiene. Vale, entonces, mi objetivo hoy es daros un objetivo de construir un andamiaje para que podáis apoyar a vuestro hijo, ¿vale? En esas carencias que tiene o en esas dificultades que tiene en adquirir ciertas cosas, que vosotros podáis, bueno, pues eso, darle unas herramientas o ser un poco su muleta de apoyo en la que durante su desarrollo se puedan apoyar. Bueno, entonces, partimos a la mañana, vamos a ver cómo iniciamos el día, que sea el despegue, ¿no? Bueno, pues vamos primero a externalizar el tiempo. ¿Qué significa? Los niños o niñas con TDAH suelen tener muchas dificultades para ver
el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? O sea, la sensación que tienen los niños con TDAH es se me escapa el tiempo y no sé dónde se me ha ido. Vale, esto se le llama ceguera del tiempo. Es muy típico en personas con TDAH. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, le podemos poner relojes analógicos o visuales, ¿vale? Como los que tenéis a la derecha, en caso de niños más pequeños, en caso de niños más mayores. Pues bueno, hay unos relojes donde se puede dividir en franjas, zona de hacer estudios, zona de deportes, zona, etcétera. Se lo vamos como dividiendo en partes, que es un poco lo mismo que tenéis aquí en la imagen, pero bueno, con un reloj analógico normal, de los que tenemos de esos redonditos, y lo vamos como pintando las hojas, las franjas horarias, ¿no? De 12 a 1 tenemos esto, de 1 a 2 tenemos esto. Y se lo vamos poniendo pues para que ellos sean conscientes de cómo va avanzando el tiempo. Vale. Otra de las cosas que tenemos es eh, hay que intentar empezar el día con buen pie. ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, pues con una música enérgica, ¿vale? Ponerle algo de música al principio para que, bueno, vayan despertándose, que les empiece a generar esa dopamina que necesitan, ¿vale? Y un desayuno, pues si puede ser alto en proteínas, mejor. Y si puede tener algo de grasa de omega 3, pues sería ideal porque es verdad que los estudios nos indican que el omega 3 viene muy bien para estos niños. Entonces, si nosotros lo podemos complementar dentro del desayuno, pues sería ideal para poder durante el día mantener un poco más la atención. Después otra de las cosas que podemos darles es un checklist visual, ¿vale? Evitando darle muchas órdenes verbales, porque ¿qué problema tenemos? Que los niños y niñas con TDAH a nivel verbal suelen tener dificultades, ¿vale? Y sobre todo si le damos muchas órdenes, seguramente la mitad se la vayan a dejar por el camino, porque se quedan con la última. Vale, entonces, esto es muy típico de los padres de es que le he dicho que vaya a recoger su habitación y que haga esto y lo otro, y hay que sentarse y ver exactamente, pero ¿cuántas órdenes les has dado? 4, 5, no te la va a hacer, porque le falla esa función ejecutiva. Para eso tendría que tener una buena función ejecutiva de primero hago esto, segundo hago lo otro, tercero hago lo de más allá. En este caso ellos no pueden hacerlo, con lo cual le estamos pidiendo un imposible. Con lo cual, órdenes, a ser posible, una o dos órdenes como mucho, que sean directas, que si puede tener un apoyo visual muchísimo mejor, sobre todo cuando son más pequeños, más mayores, ya a lo mejor ya no les hace tanta falta, pero sí que sean pocas órdenes, porque al final estamos jugando con eso, con que no tienen esa capacidad de poder gestionar tantas órdenes juntas. Bueno, vamos a ver la tarde. Hay que tener en cuenta que un día entre diario, donde han ido al colegio, su atención ya se ha ido desgastando mucho. Imaginaros una pila. Al principio, o imaginaros el móvil. Al principio el móvil lo tenemos a full, lo tenemos totalmente cargado a primera hora de la mañana, pero durante el día, según lo vamos usando, se nos va descargando, ¿no? Hasta que llega la noche y lo tenemos que conectar. Bueno, todas las atenciones, o sea, todo lo que es la capacidad de atención en todos nos pasa lo mismo, pero porque es verdad que cuando llegamos a última hora de la noche no somos igual de capaces de concentrarnos en las cosas que cuando estamos a primera hora de la mañana, que estamos frescos, hemos desayunado, tenemos energía, ¿no? Tenemos un pico por la mañana y después ya nuestra atención y las funciones ejecutivas de todas las personas bajan. El problema, bueno, estos niños con TDAH tienen la batería un poquito, vamos a decir, que no le funciona bien, ¿vale? Esto está un poco mal, pero realmente es como que tienen menos carga que el resto, ¿vale? Entonces, ¿qué les pasa? Cuando llegan del cole, todos los niños llegan cansados, pero ellos un poco más cansados. Entonces, ya están muy hartos de estar sentados, además el cole, por lo menos en la zona de España, no sé si también me oís de Latinoamérica, no sé muy bien cómo sea en vuestra zona, pero en España sí que es verdad que
implantan mucho que los alumnos estén mucho tiempo sentados, muchas horas de atención hacia el profesor. Entonces, eso requiere un gasto de energía muy grande. Al final, ellos les cuesta muchísimo, se desregulan mucho a veces en clase, y si no tienen una atención adecuada que suele ser habitual, pues porque bueno, muchos alumnos, profesorado que a veces está muy saturado, a veces profesorado que no tiene toda la formación que sería necesaria para atenderlos. Bueno, se juntan muchísimos factores. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cuando llegue por la tarde, tener conciencia de que está cansado, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo que seamos conscientes de ellos. Primero, ¿qué reglas de apoyo? Porque aquí al final lo que queremos es darle apoyo. ¿Qué le podemos dar para ayudarle o para ayudarla? Bueno, pues regla del tiempo verde. ¿Qué significa? Descansos activos. Hay una teoría que es la de restauración de la atención de Kaplan, en la que dice que la atención dirigida, o sea, la que necesita estar en el aula, es agotadora. Entonces, la exposición a entornos naturales, a la naturaleza en general, por ejemplo, yo, por ejemplo, que vivo en una zona muy de ciudad, me dicen los padres, es que, claro, yo no tengo aquí una zona donde mi hijo pueda ir al campo. Bueno, pues a un parque. Una zona donde pueda haber verde, donde pueda haber un entorno natural, árboles, césped, lo que sea. Y también que pueda hacer un poco de ejercicio intenso. ¿Por qué? Porque así es un poco como enchufar ese móvil a la red eléctrica. Le cargamos un poco, le damos un poquito de espacio natural, le recargamos un poquito de que gaste esa energía que tiene acumulada, y entonces ya estamos preparando un poco el cerebro para una tarea posterior de repaso por las tardes. ¿Cuánto tiempo puede ser? Unos 20-30 minutos de juego físico, pero sin estructura. O sea, no es que tenga que seguir unas reglas súper estructuradas, porque entonces si no, lo que hacemos es gastar otra vez esa atención. Necesitamos que descanse. Y necesita descansar pues con un juego físico, pues eso, jugar a algo que no requiera muchas reglas. Si es al aire libre, mejor. Si es un gimnasio casero, pues bueno, pues también es adecuado. Días que llueva mucho, días que nieve, días que haga frío. Y aunque o que no se puede salir por las circunstancias que sea, pero ellos necesitan recargarse, ¿vale? Antes de ponerse a hacer otra vez tareas, porque ya llevan toda la mañana haciendo tareas. Y encima muchas veces con muchísima frustración porque no llegan al mismo ritmo que sus compañeros. Vale, ahora ya hemos descansado, hemos recuperado pilas, ¿vale? Hemos cargado un poquito el móvil para que nos aguante un poco más. Perfecto, vamos a gestionar la tarea. Bueno, pues aquí está lo que es la fragmentación de tarea. Súper importante. Nunca hay que hacer todo a la vez, porque claro, se nos agotaría rapidísimamente. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es exponerle al trabajo durante 10-15 minutos. 10-15 minutos y descanso. 10-15 minutos y descanso. ¿Vale? También hay que usar un sistema de refuerzo, de refuerzo, ¿vale? Hay que premiarle siempre con descansos. O, por ejemplo, un refuerzo de algo que a él le guste, ¿no? Has hecho esta ficha, vale, estupendo, pues como la has terminado, vamos a hacer esto que te gusta, ¿vale? Ya le estamos reforzando y le estamos haciendo ver que hacer eso tiene una recompensa final. Es verdad que muchas personas pueden decir, bueno, pero es que, claro, es que la vida no te da recompensas constantemente por hacer las cosas, ¿no? Y bueno, es verdad. Pero es que estos niños necesitan motivarse y ver que ese esfuerzo extra que están haciendo, porque no es un esfuerzo normal, entre comillas, que haría cualquier niño. Recordamos que tiene TDAH y TDAH significa pues que tiene un trastorno del neurodesarrollo. Entonces no le podemos tratar como otro niño. Necesitan esos recompensas, ¿vale? Esos trabajos cortitos, dividirle la tarea, pues si tiene, dependiendo de dónde esté escolarizado, pues tendrá más o menos suerte con las tareas extraescolares. Lo suyo sería que se la adaptasen de tal forma que no supusiese una carga excesiva en la tarde. Pero bueno, si evidentemente
casi todos los colegios, institutos van a necesitar algo de repaso, pues bueno, simplemente eso, dividírselo en 15 minutillos, 10 minutitos y descansos y refuerzo de, pues mira, has hecho esta ficha, estupendo, vamos a hacer esto, vamos a jugar a esto, a lo otro y intentamos volver. Que no sea un refuerzo muy bueno de juego, porque entonces si no le va a costar mucho volver a la tarea, ¿vale? Eso sí. Después tenemos, bueno, el anclaje social, ¿no? El tener a alguien con él. ¿Por qué? Porque nos necesita de muleta. Él solo, es muy difícil que se ponga él solo a hacer las tareas. Y hay algunos padres que me dicen, pues es que el mío se pone a hacerlas sin ningún tipo de problema. Perfecto, pero no suele ser lo normal. Lo normal es que nos necesitan al lado porque ellos mismos no se saben autorregular, ¿vale? Entonces necesitan que estemos ahí un poco, pues, para explicarle alguna cosa que no entiende, para regularle el tiempo que está trabajando, ¿vale? Entonces necesitamos que él nos vea ahí, ¿vale? Además esto también, bueno, pues le sirva a él un poco para centrarse, ¿no? Saber que tú estás ahí, a lo mejor le ayuda también más a centrarse. Es verdad que nosotros tenemos que estar lo más tranquilos posibles, tenemos que estar, bueno, acompañando de una forma empática, porque sabiendo que le está costando, tranquila, porque si nos ponemos a gritar, a decirle que todo está mal, a perder los nervios, entonces esta función, esta muleta que le estamos dando, le está entorpeciendo más que le está ayudando, ¿vale? Entonces hay que ir con mucha calma, con mucha tranquilidad y siendo ese apoyo, ¿vale? Bueno, después ya vamos a pasar a lo que es la tarde-noche, ¿no? Ya hemos terminado los deberes, vamos a ver ahora qué tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a prepararnos para descansar, ¿no? Y esto también es una queja bastante recurrente de padres de mi hijo no duerme bien. Vale, vamos a ver esa higiene del sueño. Esa higiene del sueño que es qué rutinas tenemos para dormir, ¿vale? Bueno, los niños con TDAH, los niños y niñas con TDAH, bueno, una de las características centrales que tienen es que se desregulan a nivel emocional mucho. Y además esta desregulación emocional se potencia cuando hay un cansancio asociado. Significa que nos hemos levantado pronto para ir al cole, en el cole me han dado mucha caña, después he llegado, he tenido que hacer deberes, está agotado y fundido, con lo cual la probabilidad de que tengamos una crisis emocional, o sea, rabietas, discusiones, enfrentamientos, se suele provocar a última hora de la tarde. Justamente el tiempo donde también los padres estamos más cansados, porque también nos ha pasado lo mismo. Hemos ido a trabajar, he tenido que discutir con uno, con otro, he llegado a casa, discusión por deberes o en la casa que es un desastre, etcétera. Con lo cual, nosotros ya de por sí también estamos cansados. Si encima tenemos un niño que se desregula y que está mal, bueno, pues al final se genera esa crisis familiar, ¿no? que suele surgir al final de las tardes y que los padres normalmente es las causas principales por lo que se acude a consulta del psicólogo porque ya no se aguanta más, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es prevenir esa desregulación emocional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a regularle. Y le vamos a regular con conexión. ¿Vale? Vamos a validar las emociones que tenga. Da igual si nos parecen lógicas, si no nos parecen lógicas, es que es una tontería por lo que se ha enfadado. Da igual, ¿vale? Pero ¿estás enfadado? Acepto tu enfado. Lo que hay que saber muy bien como padres diferenciar es emoción y conducta. Yo puedo entender que tú estés muy enfadado, pero yo no te voy a permitir que pegues a tu hermano o a tu hermana por eso. O no te voy a permitir que me insultes. O no voy a permitir, bueno, pues ciertos comportamientos que no debemos permitir, ¿vale? Pero la emoción de sentirse triste, sentirse enfadado, sentirse frustrado, todo eso lo vamos a decir, pues bueno, es que lo que te ha pasado, pues entiendo que te puedas sentir así. Entiendo que esto te haya enfadado. Comprendo que estés cansado. Es lógico, llevas estudiando todo el día. Todas estas cosas tenemos que validarlas.
Entonces, muchas veces ellos tampoco entienden muy bien sus emociones, ¿no? Porque, claro, están aprendiéndolas y les cuesta mucho, es muy intenso todo lo que sienten y, bueno, y ponerle nombre a las emociones nos cuesta mucho, ¿vale? Por eso yo creo que es muy importante que os hagáis con una ruleta de las emociones, que se puede ver en cualquier sitio de internet, ponéis ruleta de las emociones y os aparece, porque hay muchísimas emociones que nosotros como adultos tampoco sabemos nombrar y que, bueno, podemos hacer un esfuerzo para aprenderlas e implantarlas también en casa para que se noten en el cuerpo cómo se sienten y qué emoción va con ello, ¿no? Hay veces que a lo mejor pues le puedes decir, pues veo que estás enfadado o veo que estás frustrado, bueno, pues porque tu plan no salió y eso pues nos causa mucha frustración, ¿no? Cuando algo tenemos muchas ganas de que salga algo y de repente no sale, pues nos sentimos frustrados. ¿Y cómo lo sientes en tu cuerpo? Pues mira, pues a lo mejor él te dice, pues mira, es que me duele el pecho, me duelen los brazos, me duele... Ah, pues bueno, o sea que esa es la frustración, esa es como la notas en tu cuerpo, muy bien, para que ellos vayan viendo y reconociendo sus propias emociones, ¿vale? Eh, Importante, durante las crisis emocionales se tiene que intentar evitar el castigo, ¿vale? Porque lo más importante, a ver, un castigo al final, esto se dice mucho, el castigo no educa, el castigo, la función que tiene es evitar una conducta que se vuelva a repetir en el futuro, ¿no? Pero no te da una conducta adecuada. Entonces esto es lo más importante. Si nosotros queremos que deje de hacer una conducta y le queremos que haga otra, ¿no? Pues es que no me gusta que me pegues, por ejemplo, prefiero que hables conmigo cuando estés mal. Vale. Pero necesitamos esa energía que libera cuando hace alguna conducta inadecuada, tenemos que canalizarla hacia una forma correcta. Eso no se consigue a través del castigo, se consigue a través de reorientar, ¿vale? Esa conducta. Entonces, siempre tenemos que intentar hablar con el niño, pero ya cuando esté en calma, no mientras que está enfadado, porque mientras que está enfadado no escucha a nadie. Está enfadado y punto. Y su corteza prefrontal se ha apagado. No nos va a hacer ni caso. ¿Vale? Está desregulado. Necesitamos regularle. ¿Cómo lo podemos regular? Si se deja tocar a través de un abrazo, a través de estar con él simplemente, dependiendo de cómo sea el niño, porque esto sí que cada niño es muy diferente de cómo lo podemos ayudar de una forma adecuada, pero sí que es verdad que el castigo se debería de intentar evitar en la medida de lo posible. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer, validamos la emoción, ¿no? Vemos que ya ahí el niño empieza ya a estar incómodo por la tarde. Vamos a hablar de las emociones. ¿Estás cansado? ¿Estás frustrado? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás nervioso? Hay muchos niños que por la noche se ponen muy nerviosos porque tienen mucha energía que no han gastado. ¿Vale? Han tenido que estar concentrados, sentados, prestando atención, un desgaste tremendo para ellos y necesitan moverse. ¿Cómo te sientes? ¿No? Ahora vamos a ir al tema sensorial. Necesitamos que a nivel sensorial, que ese sistema parasimpático, porque nuestro sistema nervioso es como una balanza. Tenemos el sistema simpático, que es el que nos activa, el que nos pone nervioso, el que nos pone a tope, y el sistema parasimpático, que es el que nos relaja, el que nos deja tranquilitos, estamos, bueno, muy a gusto, ¿vale? Y esto es una balanza. ¿Por qué? Porque mientras que tengo el simpático muy arriba, el parasimpático lo tengo muy abajo. Entonces necesitamos equilibrar la balanza y subir un poquito el sistema parasimpático para que el niño o la niña rebaje un poquito la intensidad que tiene de emociones, la sensibilidad que tiene ante cualquier cosa que le digamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de la parte sensorial. Bueno, que entre las cosas que se realizan, se puede disminuir las luces, ¿vale? Evitamos por la tarde-noche las luces blancas brillantes porque nos ponen más nerviosos y intentamos tener una luz más cálida. Hay que intentar minimizar el ruido de fondo. Por ejemplo, si tenemos la tele muy alta, mucho ruido en casa,
Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, una música tranquila, de fondo, puede estar así de fondo, bajita, pero que no genere mucho jaleo, porque son niños que sensorialmente tienen como más sensibilidad, entonces colapsan antes con todos los estímulos, y hay muchos estímulos visuales, auditivos y demás, les genera mucho malestar y esto no nos ayuda a calmarle antes de dormir. Vale, después necesitamos ver si tiene alguna sensación de hambre, ¿vale? Porque la sensación de hambre genera estrés. Cuando nosotros tenemos hambre, el estrés sube. Entonces necesitamos que si necesita merendar, si necesita comer, cenar, que él note si tiene hambre, ¿vale? Porque, bueno, si está saciado, es más fácil que se calme. Si está muy estresado ese día o muy enfadado ese día por algo, o se siente solo, estos niños tienen muchísimos problemas a nivel social. No son los niños más queridos de la clase. Suele haber siempre conflicto porque, claro, ellos, bueno, son muy impulsivos y suele ser una carencia que tienen, esas habilidades sociales, ¿no? Entonces hay que ver cómo está de hambre, ¿vale? Si está muy estresado ese día, si se ha sentido solo o si está muy cansado. Porque a lo mejor hay días que no ha dormido peor, se le ha juntado todo el trabajo del día y está muy cansado. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Hay veces que tocarles, por ejemplo, tocarles con aceites esenciales o aceites para masajes, lo que sea, les puede relajar, ¿vale? Ahí, bueno, simplemente se les da un pequeño masajito suficiente para que ya su sistema parasimpático se vaya relajando. Hay estiramientos que simplemente se estiran lo que son las articulaciones, ¿vale? Esto se trabaja mucho en terapia ocupacional, donde se le van haciendo estiramientos en lo que son, por ejemplo, las grandes articulaciones como la cadera, la rodilla, después ya los tobillos, los dedos de los pies. Se hacen pequeños estiramientos, de unos 5 estiramientos más o menos, y se pasa a la siguiente articulación. Esto les baja un poquito ese sistema simpático que está demasiado activo. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto, reducimos un poquito a nivel auditivo, reducimos a nivel visual con las luces, fuera exposición a tablets, televisiones y demás. Esta sensibilización a través de la piel, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué más podemos hacer? Ya una vez que hemos hecho esto, ya le estamos relajando en estos sentidos. Importante, la cena, ¿vale? No la aprovechamos para echar en cara pues los deberes que no ha hecho, lo mal que ha hecho esto, la discusión que ha tenido con su compañero. No, ¿por qué? Porque ¿qué le estamos haciendo? Le estamos generando malestar otra vez. Muchos de estos niños saben las carencias que tienen, las dificultades que tienen. Entonces, el que se los recordemos no le estamos ayudando a gestionarlo, sino todo lo contrario. Le estamos haciendo otra vez que recuerde todo ese malestar que ha pasado durante el día. O que vea y diga, es que soy un desastre, ¿no? No intentamos eso, sino simplemente una cena tranquila. No es el momento ni de hablar de las notas, ni de hablar de la discusión que ha tenido con su compañero, a menos que él quiera contarlo y siempre nosotros apoyándolo. Si él quiere contar de lo que le ha pasado en el día, porque es un momento de liberación, estupendo, pero siempre apoyando. No discutimos en ese momento porque entonces lo que vamos a hacer es alterarle y entonces es donde no va a conseguir dormir y donde además él está cansado, nosotros también, y donde va a generar una discusión. Entonces, no es el mejor momento para hablar esas cosas. Bueno, pues ya pasamos a la noche, ¿no? Ya hemos cenado, con una cena tranquila, hablando de cosas que nos gusten, de proyectos, de cosas que le gusten a ellos o a ellas, etcétera. Y bueno, después de la rutina de por las noches, que mientras más rutina sea, mejor, porque así evitamos confrontaciones, ¿vale? Vamos a lo que es ya la cama, ¿no?
Entonces, pues bueno, primero una buena higiene de luz, como hemos dicho, hay que evitar pantallas durante hora y media, 2 horas por lo menos antes de dormir, porque está demostrado que se altera nuestras ondas de sueño y necesitamos que esas ondas eh, sean lo más perfectas posible para que toda la información que ha ido aprendiendo a lo largo del día se quede guardadito en su cerebro. Entonces necesitamos que su sueño sea muy bueno por la noche. ¿Cómo lo intentamos? Aparte de todo lo que hemos hecho antes, vamos a quitarle tablet, televisión, mínimo 2 horas. Después, ritual de transición. Pues un baño caliente también ayuda, ¿vale? Es igual, otra cosa sensorial, igual que lo del masaje, pues un baño caliente le ayuda a relajarse e induce el sueño más fisiológico. Después, el vaciado mental. Hay veces que se quedan con cosas en la cabeza, ¿no? Y es cuando te las sueltan cuando están tumbados. Bueno, eso pasa mucho. Pueden liberarse contigo si ven que tienen confianza y que te pueden contar las cosas sin que haya regañiña después, ¿vale? Que sería lo ideal de, bueno, tu cuenta. Ya después habrá tiempo de reformular a lo mejor la respuesta que ha dado o de la conducta que ha hecho. Pero en ese momento es momento de escuchar. Todo lo que quiera decir lo escuchamos y ya al día siguiente o otro día vamos a ver cómo podemos gestionar mejor esas incidencias que ha tenido. Vale, importante, nuestra regulación emocional también. Para yo poder regular a alguien, necesito estar yo regulada. Es muy importante. Entonces, si necesito ir al baño, respirar unas cuantas veces profundo, para yo también relajarme, hacer un vaciado de mi cabeza, ver qué pensamientos vienen, el mindfulness viene muy bien, pues lo tengo que hacer porque al final yo tengo que ser su muleta y si la muleta está rota no le va a ayudar mucho, ¿vale? Entonces lo primero también es cuidarnos nosotros. Vale, y bueno, sobre todo esto es por la noche y en principio muy importante y cosas que se deben de tener, bueno, muy en cuenta, ¿no? Las consecuencias, tanto positivas como negativas, tienen que ser inmediatas. Estos niños no tienen capacidad de ver un futuro mucho más allá y les cuesta mucho los conceptos abstractos. Entonces, necesitamos que las consecuencias sean lo más inmediatas posible. Tampoco, como decía antes, los castigos los intentamos evitar porque muchas veces ni siquiera lo podemos cumplir. Es que te voy a dejar sin televisión un mes. Pues si no lo vas a cumplir porque te va a costar. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar generar consecuencias. A ver, si tú no haces esto en este tiempo que hemos marcado, que lo ves aquí visualmente, claro, no te va a dar tiempo a hacer lo otro, ¿vale? Entonces, consecuencias, ¿vale? Después, se tiene que intentar dar más elogios que correcciones. Pues esto lo has hecho muy bien, mira cómo te has esforzado, qué bien que has hecho esto solo. Todas las cosas que vaya haciendo bien, tenemos que también resaltarlas, porque ellos son muy conscientes de las cosas que hacen mal y además los profesores, los compañeros. A ver, no vivimos en un mundo ideal y los compañeros también hay veces que cuando no te salen las cosas se ríen de él o los profesores pues pierden la paciencia y le hablan no mal, pero bueno, le hablan así no muy bien, digamos, porque al final es verdad que son niños muy intensos, muy intensos y los profesores, como decía, están muy saturados también. Entonces, bueno, pues se junta un poco todo, pero al final el niño es el que está ahí en medio. Así que siempre tenemos que intentar hacer más elogios que correcciones. Y después, lo que os decía antes, ¿no? Que nosotros como padres o figuras paternas, la figura paterna y la figura materna tienen que estar, bueno, muy estables, lo más tranquilos posibles, porque son niños que agotan mucho, son niños que se desregulan muy fácilmente y entonces la persona que esté ahí tiene que estar muy regulada para poder ayudarle.
Bueno, y aquí os dejo unas palabras del doctor Russell Barkley, que es de lo que, sobre todo, es su teoría de la que hoy estábamos hablando, que TDAH no es una discapacidad de saber qué hacer, sino de hacer lo que se sabe, ¿vale? Es lo que os decía, ¿no? Cuesta mucho que estos niños mm, pues den todo lo que saben porque es que se les queda ahí, no se les queda como en algún lado, les cuesta mucho recuperar. Y yo no sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis, podéis dejarla aquí abajo en comentarios. Si os ha gustado, pues darle un like. Y cualquier cosita, ya sabéis, escribirme, pasaros por mi página web donde iré colgando más información. Y muchas gracias por vuestra atención. Adiós.